Cuando se habla de aranceles, mucha gente piensa que estamos hablando de política, de comercio exterior, de peleas entre gobiernos o de decisiones que solo afectan a grandes empresas. Pero no, la verdad es mucho más incómoda, porque cuando suben los aranceles, el problema no se queda en los puertos, no se queda en las aduanas y no se queda en los despachos de los políticos. Tarde o temprano, una parte de ese costo termina moviéndose hacia la economía real. Y cuando eso ocurre, la pregunta, ¿es importante deja de ser qué país castiga a otro? La pregunta real es esta, ¿quién paga de verdad los aranceles? Y la respuesta puede tocar directamente tu bolsillo. Hoy quiero hablarte de eso. No de los aranceles como un concepto técnico. No de la guerra comercial como un titular lejano. Quiero hablarte de la parte que casi siempre se explica mal. Quiero mostrarte cómo una decisión comercial puede terminar afectando precios, consumo, empresas, inflación y costo de vida. Porque una de las grandes trampas de la economía moderna es hacer creer que los grandes cambios globales suceden lejos de la gente común. Y la realidad es exactamente la contraria. Muchas veces, lo que empieza como una decisión política termina convertida en una compra más cara, en un negocio con menos margen, en una familia más apretada o en una sensación muy concreta de que vivir cuesta cada vez más. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta. Déjamela en los comentarios. Cuando escuchas la palabra aranceles, ¿piensas que eso afecta solo a las empresas o crees que también termina afectando a la gente común? Quiero leerte, porque este video está hecho justamente para desmontar ideas confusas y traducir la economía al lenguaje del bolsillo. Vamos por partes. ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto que se aplica a ciertos productos importados, es decir, cuando un país decide cobrar más por la entrada de bienes del exterior, está levantando una barrera comercial. A veces lo hace para proteger industrias nacionales. A veces lo hace para presionar políticamente a otro país. A veces lo vende como una defensa del empleo, de la producción local o del interés nacional. Y aunque esas razones puedan sonar convincentes en el discurso, lo importante para ti no es solo por qué se impone un arancel. Lo importante es entender qué pasa después, porque aquí empieza el problema. Mucha gente escucha que un gobierno pone aranceles a productos extranjeros y piensa algo como esto. Perfecto, así el país. Importador castiga al productor de fuera. Pero la economía real rara vez funciona de una manera tan simple. Cuando se encarece la entrada de un producto importado, alguien tiene que absorber ese costo. Y ahí es donde aparece la gran pregunta de este video. ¿Quién lo paga? ¿Lo paga la empresa exportadora? ¿Lo paga el importador? ¿Lo paga la tienda? ¿Lo paga el consumidor? ¿Lo paga la economía entera de forma indirecta? La respuesta honesta es esta. Depende del contexto, del producto, del poder, de negociación y del momento. Pero en muchísimos casos, una parte relevante termina llegando al consumidor final, es decir, al bolsillo de la gente. Y aquí viene lo más importante. Los aranceles no siempre se ven como un impuesto en tu factura, pero muchas veces actúan como uno. No aparece una línea que diga, estás pagando esta guerra comercial, pero sí puede aparecer una subida de precio. Puede aparecer una presión adicional sobre productos importados. Puede aparecer un aumento en costos para empresas que dependen de componentes extranjeros. Puede aparecer una pérdida de margen que luego se traslada al precio final. Puede aparecer una cadena de encarecimiento silencioso que termina instalada en la economía. Y cuando eso ocurre, el efecto deja de ser geopolítico y pasa a ser doméstico. Pensemos en algo simple. Si una empresa en un país importa maquinaria, piezas, tecnología, materias primas o mercancías desde otro país, y de repente el gobierno le aplica aranceles a esas importaciones, su estructura de costos cambia. Puede intentar absorber una parte, puede reducir márgenes, puede renegociar, puede buscar otro proveedor, puede recortar en otro lado, pero no siempre tiene espacio suficiente para hacerlo sin tocar precios. Entonces, aunque el arancel se presente como una herramienta contra otro país, una parte del golpe puede terminar cayendo sobre empresas locales y sobre consumidores locales. Y aquí es donde mucha gente se equivoca.
cree que los aranceles solo afectan a los productos importados más visibles. Pero no. A veces el impacto más fuerte no está en el producto final, sino en los insumos, en las piezas, en los componentes, en la cadena, en la fábrica que necesita algo que viene de fuera, en el comercio que vende algo armado con materiales importados, en la empresa que depende de maquinaria o tecnología extranjera, en el distribuidor que tiene menos margen para seguir absorbiendo presión. Todo eso importa, porque cuando sube el costo de una parte del proceso, muchas veces sube también el costo del resultado final. Ese es el punto que quiero que tengas muy claro. Un arancel no siempre es solo un castigo al exterior. Muchas veces también es una presión hacia adentro, y cuando esa presión entra en la economía doméstica, empieza a tocar precios, empleo, competencia y decisiones de consumo. Ahora bien, eso no significa que los aranceles sean siempre inútiles o siempre negativos. Hay casos en los que un gobierno busca proteger una industria que considera estratégica. Hay momentos en los que una economía quiere ganar tiempo para fortalecer producción local. Hay sectores donde la dependencia del exterior es tan alta que una intervención puede parecer políticamente razonable. Pero, incluso en esos casos, la gran pregunta sigue en pie. ¿Quién soporta el costo mientras esa estrategia intenta funcionar? Porque proteger una industria local puede sonar muy bien, pero si en el camino encareces productos, complicas cadenas de suministro y presionas el costo de vida, entonces el debate deja de ser solo industrial. Se vuelve también social y financiero. Y aquí aparece otra parte importante. Cuando los aranceles se multiplican o se convierten en parte de una guerra comercial más grande, el problema deja de estar en un producto específico. El problema pasa a ser la incertidumbre, porque las empresas ya no saben bien cuánto costará importar, cuánto durará la medida, si habrá represalias, si cambiarán las reglas otra vez, si tendrán que trasladar precios o si conviene frenar inversión. Y cuando la incertidumbre entra en escena, muchas decisiones se enfrían. Se retrasan compras, se revisan planes, se cuidan más los gastos y, en algunos casos, se suben los precios por precaución. Así es como un conflicto comercial empieza a filtrarse a la economía real. Ahora quiero bajar esto todavía más a la vida diaria. ¿Cómo puede afectar a tu bolsillo algo que parece tan lejano? Primero, a través del precio de ciertos productos. Si el bien importado se encarece, hay más probabilidad de que el consumidor vea una parte de ese aumento. Segundo, a través del costo de producción. Si una empresa paga más por insumos, puede trasladar parte de esa presión. Tercero, a través de la inflación. Porque si muchos sectores empiezan a sentir más costos, la presión sobre precios puede ampliarse. Cuarto, a través del comportamiento del consumidor. Cuando la gente nota que todo está más incierto o más caro, cambia hábitos, retrasa compras, se vuelve más cauta. Quinto, a través del crecimiento económico. Porque si la inversión se enfría y el comercio se complica, la economía puede perder dinamismo. Y una economía más lenta, combinada con precios incómodos, es una mala noticia para casi todos. Y aquí viene una idea central de este video. Muchas veces los aranceles se presentan como una defensa nacional, pero parte de la factura puede terminar llegando a la gente común. Esa es la paradoja. Se promete protección, pero se puede generar presión. Se promete defensa del empleo, pero se pueden encarecer cadenas. Se promete fuerza frente al exterior, pero el costo puede colarse en casa. Por eso, este tema importa tanto. Porque no estamos hablando solo de comercio internacional. Estamos hablando de cómo una decisión política puede terminar afectando el día a día de millones de personas. Antes de seguir, quiero preguntarte algo más. Cuando suben los precios, ¿sueles pensar en inflación, en petróleo o en decisiones del gobierno? Te lo pregunto porque una de las cosas más importantes en finanzas es entender que los precios no suben por una sola razón. A veces suben por energía, a veces por tipo de cambio, a veces por oferta, a veces por demanda, y a veces, también, por barreras comerciales que terminan encareciendo la cadena entera. Vamos ahora con algo todavía más incómodo. ¿Quién paga primero?
En muchos casos, los primeros en sentir presión son los importadores y las empresas que dependen de insumos extranjeros. Luego pueden sentirlo los distribuidores y comercios que trabajan con márgenes más estrechos. Después aparece la presión sobre el consumidor, especialmente en productos donde no hay sustitutos fáciles o donde la producción local no logra cubrir la demanda a buen precio. Y más tarde, si el problema se amplía, la economía empieza a sentirlo en forma de menor competencia, más incertidumbre y más tensión inflacionaria. Es decir, aunque el impacto no siempre cae de golpe sobre el consumidor, muchas veces termina caminando en esa dirección. Y aquí es donde una persona común necesita hacerse una pregunta muy práctica. ¿Qué parte de mi vida podría verse afectada por un entorno así? Si dependes de productos tecnológicos, bienes importados, repuestos, materiales o servicios con alta exposición internacional, probablemente el efecto te toque antes. Si tienes un pequeño negocio que compra fuera o que depende de proveedores que importan, también. Si tu presupuesto ya vive apretado, cualquier presión adicional pesa más. Y si el entorno ya venía con inflación, energía cara o dólar fuerte, los aranceles pueden convertirse en una capa extra de presión. Por eso, cuando alguien te diga que los aranceles son una pelea entre países y nada más, desconfía de esa simplificación, porque la economía no funciona por compartimentos aislados. Una decisión sobre comercio puede alterar precios. Los precios pueden cambiar hábitos. Los hábitos pueden afectar consumo. El consumo puede afectar inversión. La inversión puede afectar empleo. Y al final, todo eso termina hablando del mismo asunto: el costo de vivir y de producir en una economía más tensa. Y aquí llegamos a una parte que me parece fundamental. ¿Qué errores comete la gente cuando escucha hablar de aranceles? El primero es pensar que no le afecta. El segundo es creer que el daño siempre lo paga el otro país. El tercero es ignorar cómo estos cambios se filtran a precios y presupuestos. El cuarto es seguir gastando como si el entorno no estuviera cambiando. Y el quinto, quizá el más importante, es no revisar que parte de su vida financiera depende de cadenas internacionales, importaciones o precios sensibles al comercio global. Si te interesa entender la economía de forma simple, útil y conectada con la vida real, suscríbete ahora, porque este canal está hecho exactamente para eso. No para repetir titulares, no para hacer ruido, sino para ayudarte a entender cómo las grandes decisiones del mundo terminan afectando algo muy concreto: tu dinero. Vamos ahora con la parte práctica. ¿Qué hacer tú si el contexto se vuelve más proteccionista, si aumentan aranceles o si el comercio empieza a tensarse? Lo primero es observar precios y categorías sensibles, no para entrar en pánico, sino para ver dónde empieza a haber presión: tecnología, repuestos, algunos bienes de consumo, materiales, productos ligados a cadenas internacionales. Lo segundo es revisar presupuesto, porque si el entorno suma una capa extra de inflación o de incertidumbre, vivir sin margen se vuelve todavía más peligroso. Lo tercero es proteger liquidez, porque cuando las reglas cambian y los costos pueden moverse, tener margen para decidir vale mucho. Lo cuarto es evitar compras impulsivas por miedo. No todo lo que parece urgente lo es. Y lo quinto es entender que en momentos así la organización financiera pesa más que nunca, porque aquí está la clave. No puedes controlar la política comercial de un país. No puedes decidir si habrá más o menos aranceles. No puedes cambiar por tu cuenta las reglas del comercio internacional, pero sí puedes controlar cómo te organizas frente a un entorno que se vuelve más caro, más incierto o más rígido. Puedes revisar gastos, puedes identificar vulnerabilidades, puedes decidir mejor qué compras adelantar, cuáles posponer y dónde necesitas más margen. Esa parte sí depende de ti, y esa parte es la que marca la diferencia entre alguien que atraviesa la presión con criterio y alguien que solo reacciona tarde. Ahora quiero hablarte del impacto psicológico, porque sí, los aranceles también tienen un efecto emocional. Cuando la gente escucha que hay tensiones comerciales, que suben barreras, que se encarecen importaciones
o que ciertas decisiones del gobierno pueden repercutir en los precios, empieza a percibir más fragilidad, y esa percepción cambia comportamientos. A veces la gente compra antes por miedo a que todo suba más, a veces se paraliza, a veces reduce consumo, por precaución. A veces los negocios se vuelven más conservadores, y ese cambio en el ánimo también forma parte del impacto económico. Por eso, cuando hablamos de aranceles, no estamos hablando solo de comercio, estamos hablando también de confianza. Y aquí viene una frase que quiero que recuerdes. Muchas veces los aranceles no se pagan una sola vez, se pagan en capas, se pagan en costos, se pagan en precios, se pagan en márgenes, se pagan en menos competencia, se pagan en incertidumbre, se pagan en decisiones más difíciles. Y cuando todo eso se acumula, quien termina sintiéndolo es la economía cotidiana. Entonces, ¿quién paga de verdad los aranceles? La respuesta más honesta es esta. Una parte puede recaer en exportadores, otra en importadores, otra en empresas y otra en consumidores. Pero si tú quieres mirar este tema desde el ángulo del bolsillo, hay algo que no deberías olvidar nunca. En muchísimos casos, el consumidor no queda fuera del impacto. A veces lo siente directamente. A veces lo siente de forma lenta. A veces lo siente a través de inflación o de menor competencia. Pero sí, muchas veces la factura también llega a la calle. Y por eso este video importa. Porque te ayuda a dejar de ver la economía internacional como un espectáculo lejano. Te ayuda a entender que detrás de palabras como aranceles, comercio, barreras o represalias hay algo más concreto. Decisiones que pueden alterar precios, presionar presupuestos y cambiar la forma en que una economía funciona por dentro. Quiero cerrar con una idea muy clara. Los aranceles no son solo una herramienta política, también pueden convertirse en una presión económica interna. Por eso, cuando escuches que un gobierno sube barreras comerciales, no pienses solo en geopolítica. Pregúntate siempre lo mismo. ¿Quién va a absorber este costo? ¿Quién tiene margen para resistirlo? ¿Qué productos, qué empresas y qué familias podrían sentirlo? Porque al final, en economía, la pregunta más útil no es solo qué decisión se tomó. La pregunta útil es quién termina pagando de verdad. Y ahí es donde este canal quiere ayudarte, a no quedarte en el titular, a no consumir la economía como si fuera un espectáculo, a entender cómo esas grandes decisiones bajan al mundo real. Porque entender eso no te vuelve experto en comercio internacional, te vuelve más consciente de cómo proteger tu dinero. Si quieres, en el próximo video te puedo explicar cómo una guerra comercial puede terminar subiendo precios aunque al principio parezca una pelea entre gobiernos. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame desde ahora, porque aquí vamos a seguir entendiendo cómo las grandes tensiones globales terminan afectando algo muy personal, tu bolsillo.